Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Quedan segundos nada más para las 23 horas. El presidente de la República criticó duramente al gobierno de Nicolás Maduro en su discurso frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto en Nueva York, afirmando que el mandatario ha enmudecido a su pueblo en referencia a Venezuela, que no respeta los derechos humanos, y se preguntó cómo puede ser Maduro tan ambicioso e insensible para causar ese dolor a su pueblo por aferrarse al poder. Piñera criticó también a los gobiernos de Nicaragua y Cuba por la falta de derechos y dijo que es necesario que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tome cartas en este asunto. Por otro lado, el presidente Piñera aseguró que hay que defender el multilateralismo y el libre comercio, que hoy enfrenta varias amenazas, incluyendo guerras tarifarias, por ejemplo. Esto tiene que ver con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, sin duda, en una clara referencia entonces al país que hace de anfitrión, que es Estados Unidos, aunque sin nombrarlo, claro. Aseguró que hay que promover el libre comercio basado en reglas claras que permita la resolución de conflictos de manera pacífica y no mediante guerra de precios. Muchas noticias en Nueva York hoy. Bueno, y la ministra de Educación, Marcela Cubillos, anunció que irá a la Contraloría General de la República por el programa del gobierno anterior, Jardines Meta. El plan, lanzado por la expresidenta Michelle Bachelet, comprometía 70.000 nuevos cupos en jardines infantiles entre 2014 y 2018. Sin embargo, a marzo de este año se habían logrado 41.000. Según la actual jefa de la cartera, se jugó con las ilusiones de niños y familias, dijo. La ex subsecretaria de Educación Parvularia, María Isabel Díaz, estará aquí esta noche y responderá en vía pública a las acusaciones que hacen las actuales autoridades del Ministerio de Educación. 100 millones de dólares anuales le cuesta a Chile el libre tránsito de Bolivia y más del 80% de sus exportaciones de ultramar salen por puertos chilenos. Ahora, esto no es una dádiva especial de Chile, esto es lo que está comprometido en el Tratado de 1904, que es justamente lo que Chile reclama que se cumpla íntegramente, con costos y beneficios. Bueno, a días del fallo de La Haya, realizaremos aquí en Vía Pública una revisión histórica de la relación con nuestro vecino, con Bolivia, y revisaremos aspectos del Tratado de 1904 que tanto se ha hablado por estos días. Un estupendo debate o mesa de conversación y la oportunidad de conversar con gente que conozca bien esa historia. Todos aprenderemos esta noche. Vamos a nuestra pantalla. Revisamos la pregunta del día. ¿Conoces los pilares fundamentales del Tratado de 1904 entre Chile y Bolivia? ¿Sí o no? Qué difícil es conocerlo en su profundidad. Yo votaría que no conozco la profundidad, los pilares, el detalle, las implicancias, pero para eso estamos aquí, para conversar con expertos esta noche. Así que preparémonos porque tenemos mucho contenido aquí para transitar por esta nuestra vía pública. Pausa y volvemos. María Isabel Díaz, ex subsecretaria de Educación Parvularia. ¿Está bien el cargo? Sí, así es. Es un cargo relativamente nuevo. Exactamente, por eso mejor chequearla con la fuente. María Isabel era la subsecretaria en el gobierno anterior y le damos las gracias por estar esta noche aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que decíamos al principio, usted habrá escuchado la introducción de esto, hay una denuncia, una información que habla de una promesa incumplida del gobierno de Bachelet, lo dice la ministra actual, respecto de los jardines Meta. Sí. Que era una meta entre 2014 y 2018 de generar 470.000, perdón. 70.000 cupos. Disculpe. 70.000 cupos y solo eso es. Y se cumplieron 41.000 cupos. Disculpe, había leído cifras de otras cosas que tenía apuntadas. Sí. Por lo tanto, se llegó un poco más del 50%. ¿Cómo? Primero, ¿es así? Y segundo, si es así, ¿por qué no se cumplió la meta? Sí, bueno, primero agradecer la invitación. La verdad es que este es uno de los proyectos más emblemáticos de la presidenta Bachelet y por eso estamos acá, para ir aclarando las confusiones que se han ido armando.
Lo primero es que esta es una meta que es compleja y que se establece del 2014 al 2018 70.000 cupos, ¿sí? Sí, 70.000 cupos, 472 jardines. Sí, son 70, y estamos hablando de niños de 0 a 4 años. Lo que se ha avanzado es hasta 45.000, aprox, estoy tirando números gruesos. Sí. Y el resto quedó comprometido, programado presupuestariamente durante todo el 2018. No a marzo. Esta es la primera confusión que se arma. Uno arma análisis presupuestario, ¿no es cierto? Y lo que uno compromete es construcciones durante el año. No se pueden tener en marzo si en enero se aprobó el presupuesto. Entonces, quiero despejar eso porque... Quedémonos ahí, es bueno el punto. Sí. Usted dice, espérense, quedan meses todavía. Pero quedan 3 meses de... ¿Usted cree que va a haber 25.000 nuevos cupos para marzo del 2019? No, nunca todas las zonas llegan. Y eso le pasa a todo lo que se hace construcción pública y privada, quiero decirlo también. Pero hay bastante avance. Entonces, yo diría que la confusión que se arma tiene que ver con el 4%, que son 46 jardines infantiles, proyectos, más bien obras, ¿no es cierto?, que quedaron 46 liquidados, se llaman. ¿Liquidados? Liquidados, porque no resultaron, porque se abandonaron, porque las empresas... Usted me corrige, de los 472 del proyecto original, dice que 46 quedaron liquidados, es en torno al 10%. 4%, porque ahí estamos hablando solamente de lo que construyó Junji, porque esta es una meta que construye Junji e Integra. Estamos hablando de 1.128 proyectos en total. Vea usted la dimensión que tiene. Estos son los 472, no es la meta total, sino que solo Junji. Claro, ve que los números son... Por eso estamos aquí aclarando. La meta total entonces era 1.100 y de los 1.100, 40 y tantos... 46. 46 no van a funcionar. O sea, se están reliquidando. Es lo que pasa con una obra. Esto pasa en todas las obras. Puentes, hospitales, gendarmería, o sea, todo lo que uno construye, ¿no? Siempre hay un 4% que está versando que siempre ocurre. Es un comportamiento, un rango lamentable, quiero decirlo. A nosotros nos preocupa, porque efectivamente hay expectativas de parte de las familias. ¿Y el nivel de avances usted cree que da para llegar a que... Hablemos en cupos, para no hablar en cantidad de jardines, porque los jardines son unos Junji, otros no son Integra, por aquí institucionales que nos podemos confundir. Cupos, 70.000. Peras con peras. Sí. 70.000 es la meta, 41.000 o 45.000, dice usted, son los que se han cumplido. ¿Usted cree que se va a llegar a marzo del 2019? Es decir, todo el cumplimiento del presupuesto 2018. ¿Va a llegar a cuánto? Uno tiene la expectativa de que se llegue a marzo, efectivamente, pero siempre ocurre, y en este sentido yo diría nada de populismo, sino que en sentido de realidad se puede extender. Y eso va a depender de varios factores que tienen que ver con la construcción propia. En una casa, cuando uno construye, siempre se va a encontrar con los detalles. Entonces uno está con una meta, va controlando, se va monitoreando. Ahora, todos estos proyectos, y esto es lo que la duda que genera, y por eso es muy complejo cuando uno le dice a la ciudadanía que no se está cumpliendo. Aquí hay recursos de los chilenos, de todos los chilenos. Entonces, todo esto es tremendo, es un gran proyecto con los mejores estándares, parecido a Suecia. No sé si usted conoce los jardines Suecia, infantiles. Lamentablemente. No Suecia, los jardines de acá, que se ha construido en Meta. ¿En estos nuevos metas? No he estado nunca en alguno de ellos. Una maravilla, de verdad hay que visitarlos, recorrerlos, tienen un estándar de primera línea. Estamos hablando desde pisos especiales, energéticos, tienen una luz especial, una estética, termopanel, zonas de expansión, ¿Esto es un aumento de metraje. ¿Es un proyecto de qué dimensión de costos? Estamos hablando de 1.000 millones. 1.000 millones de dólares. Exacto, sí. Y eso es, esto es una inversión que queda por 30, 40 años. Esto es un patrimonio para Chile. Esto es un orgullo tremendo y lo digo además como educadora, que me ha tocado trabajar mucho en distintos ámbitos del ámbito público. Pero bueno, este proyecto, entonces lo que estamos tratando es de clarificar que al final se ha puesto en el huracán 46, y son 46 proyectos, es el 4%. 46 de Entonces, 1.000. cuando las autoridades dicen son 240, nosotros estamos diciendo, ¿sabe que no es así? Claro, 254 es la cifra oficial que da el gobierno de los que dice que no funcionan. No, están construyéndose, 193 de esos están construyendo. ¿Sabe que no lo digo yo? Lo dicen ellos mismos. Está acá. Usted lo puede bajar, está acá. Hay un cuadrito que explica muy bien. Si es así, María Isabel, ¿cómo entiende usted el que la ministra haga estas declaraciones, el que diga que va a ir a la Contraloría, el que se haga lo que usted nomina como una suerte de huracán, o sea, una tormenta de esto? ¿Es injustificado? ¿No entienden las cifras? ¿Hay intenciones políticas? ¿Cómo lo interpreta usted? Yo quisiera desdramatizarlo, pero es una confusión, dejémoslo como una confusión. Lo mismo cuando se dice, las autoridades están diciendo vamos a ir a la Contraloría. ¿Sabe qué? Lo que pasa es que estos proyectos
que tienen esta dimensión tan importante pasan por 3 factores de control. O sea, se diseña, pasa por el Ministerio de Desarrollo Social, pasa por Hacienda. Entonces dice, yo no le voy a dar el visto bueno si usted no me tiene todo esto cumplido, todos los mecanismos, los procedimientos. Pasa por Contraloría. Entonces cuando se dice, voy a ir a Contraloría, yo le digo, ¿sabe que ya pasó por Contraloría? Pero lo que hay que hacer también es que, bueno, si quieren hacerlo, es decisión de ellos, ¿no es cierto? Porque la Contraloría toma razón, o sea, autoriza, ¿no es cierto? Pero además hace una auditoría muestral. Va a las obras, mira, ve que estén los equipamientos, que estén en el piso, que estén las dimensiones, que todo. Entonces, son proyectos complejos de inversión pública y necesarios. O sea, el Estado tiene que controlar eso, estamos absolutamente... Y eso permite que todos podamos dormir tranquilos con esto, ¿no? ¿Qué nivel de cobertura tiene la educación inicial o parvularia en Chile? Tiene Yo vi que había 18%, puede ser, lo leí. Sí, lo que pasa es que los niños más pequeños, que son Sí. de 0 a 2 años, estamos hablando de 18%. Pero se va incrementando. ¿Y el promedio OCDE es 33, 35? Sí, bailan un poco porque las cortes son a los 3 años. Ya. Entonces siempre Pero estamos hablando de esas dimensiones. Sí, de esas dimensiones. O sea, estamos hablando de la mitad, para algunos bien redondo. Por eso se da este impulso enorme y se dice, mire, queremos jardines públicos, buenos estándares que vayan modelando los otros jardines y de manera de que se vayan incrementando. Y esto en zonas urbanas, rurales, hay pequeños, hay grandes. La estética es maravillosa. Aquí hay una arquitectura desarrollada que es de lujo y que efectivamente, bueno, esto lo estuvo mirando el BID, nos acompañó. O sea, también hay procesos que nos miran desde afuera y hay otro tipo de controles que son necesarios siempre en estos proyectos. Además de las críticas o los apuntes que hace desde el punto de vista de las cifras la ministra Marcela Cubillos, habla del diseño. Y dice que, y menciona, usted habrá leído la misma entrevista que leí yo, que habrán leído ustedes en sus casas, es una entrevista del diario La Tercera, para dar la fuente como corresponde a las cosas, del día jueves de hoy. Y dice que nombra 2 casos puntuales, el caso de Laja y el caso de Caldera. Laja, el caso de un jardín donde no hay demanda, y Caldera, de un jardín que se hace a 100 metros de otro que había estupendo del Hogar de Cristo, con lo cual el del Hogar de Cristo se cerró, dice, o se le fueron los alumnos a este. Por lo tanto, no se diseñó donde faltaban, sino que hay un diseño con falencias. ¿Qué puede responder usted? Mire, yo estuve preguntando sobre esos casos. La verdad es que la política hay que mirarla, ¿no es cierto?, en la gran dimensión y evidentemente hay situaciones que hay que ir sondeando y qué fue pasando, porque como yo le digo, estos están todos controlados con estos factores también de oferta-demanda, dónde se ubica, cómo está el terreno, pero puede pasar cosas que son complicadas. Eso todo está abierto, eso. El del Hogar de Cristo, yo lo que entendí y lo que se me informó es que se entregó esa infraestructura porque no estaba cumpliendo las condiciones. Entonces, el del Hogar de Cristo. Claro, y dice, mire, o sea, no es tan estupendo como dice la ministra. Ahí usted discrepa. No, la información que tengo yo, hay que ponerla examinarla, estudiarla, ¿no? Pero lo que estoy tratando de decir es que son situaciones puntuales que yo diría que la actitud que uno pediría es que miremos qué es lo que pasó, pero no hay que alarmar y generar esta incertidumbre respecto a una meta tan importante. Mire, ¿sabe qué? Tenemos casi 833 jardines, proyectos funcionando. Entonces, cuando uno se sitúa en los 46 y lo suma mal, y el problema, mire, eso es lo que irrita. A ver, cuente. ¿Qué es lo que irrita tanto? Lo que irrita es que se entrega... Se plantea como una denuncia. Sí, un tipo de denuncia, escándalo. sí, pero es curioso porque al Congreso se le entrega una tabla completa, la subsecretaría entrega una tabla completa perfecta. Pero cuando yo lo digo acá, a la televisión, a la ciudadanía, muestro un reportaje y digo, mira, se muestra los 46 que están detenidos. Nunca se ha mostrado un jardín infantil completo, el recorrido, cómo están los niños adentro. Son jardines que están habitados. Cuénteme una cosa. Tenemos el ejemplo de este gobierno del presidente Piñera esta semana en lo de la Araucanía, donde yo escuché al presidente y aquí dijimos que bueno que opere así. Dice el presidente, nosotros tomamos e implementamos o proponemos política a partir de lo que hizo la presidenta Bachelet, porque este país está estupendo. Sí. ¿En esto opera igual? Porque esto es una política pública de largo plazo, de 1, 2, 3 o 4 gobiernos. Usted, como ex subsecretario del ramo, ¿ha recibido de marzo a la fecha que dejó el cargo algún llamado para que le explique, para el traspaso, para ir viendo cómo lo hicieron, para que no subirse a la micro desde cero? O aquí corta y parte una persona nuevamente, porque esto los ciudadanos no lo sabemos, no hemos sido autoridades. No, nosotros hicimos un traspaso como corresponde, se explicó ¿Pero que es generosidad del Estado entre un gobierno y otro? No, y por eso hay que mirar esta política como una política de Estado.
y tiene que dar continuidad. Yo quiero contarle que vengo a un seminario que estuvimos con el senador Montes, que convocó a distintas representantes del mundo de esta educación inicial. Y estuvo la subsecretaria también, dio a conocer los desafíos y todo. ¿La subsecretaria actual? Claro. ¿Y conversó con ella? Ahí conversamos, claro. ¿Y? A ver, no, lo confrontamos, cuéntame. Lo vimos, lo aclaramos de qué se trataba. ¿Y qué le dijo ella? Bueno, ahí va a revisar, ¿no es cierto? Se le explicó cada una de las situaciones porque esto de que por primera vez las cosas se hacen no es así. Y tampoco estamos diciendo que en el gobierno de la presidenta, por primera vez, no, esto es una trayectoria. O sea, esto tiene 40 años. Pero es interesante historia, donde se van, ¿no es cierto?, acentuando, perfeccionando. Y lo que yo escuché hoy día, afortunadamente, y lo encuentro muy positivo, es que se va a seguir avanzando en las 3 líneas de acción que nosotros dejamos. La subsecretaria Institucionalidad, Castro, ¿no? Calidad, cobertura. La subsecretaria Castro. Sí, lo dijo y yo decía, bueno, usted... este relato me parece muy positivo, pero porque sale en la televisión otra información. Ya, pero cuando usted, lo que nos importa a los ciudadanos y a la gente, sobre todo de los lugares que estaba esperando con ansia el jardín infantil en su barrio. Claro. Claro. Cuando usted se juntó con su sucesora, hoy en la tarde. Sí, estábamos todos los senadores. Pero me importa la subsecretaria Castro y usted. Y este escándalo, entre comillas, salió en los diarios de estos días. Ella está horrorizada, escandalizada, le dice cómo se le ocurre haber hecho esta barbaridad de política pública, o una explicación más, explicación menos, y ella dice, qué bien, esto se va a subsanar. Yo diría que quedó como estudiarlo, si usted lo diría así, ¿no? Que se le aclaró, se le dijo son 46, es bueno que se diga a lo público, a la ciudadanía, que son 46, no 240. 46 de un total de 1.100 o 1.200. O sea, usted ve la dimensión, 46 es el 4%. El resto va funcionando. Yo no quiero decir que se atrase, porque van a ver obras que se van a atrasar. ¿Usted qué opina, su ex subsecretaria María Isabel Díaz, que estuvo los 4 años usted con la presidenta de Chile? Sí, 2 años como asesora. Sí, hasta que se y después me nombraron, sí. ¿Qué le parece a usted esta política que ha anunciado en materia de educación temprana o la preescolar, de la política de este gobierno de subsidio a la demanda? Es decir, ir abriendo jardines infantiles con subvenciones en la medida de que haya familias que lleven a sus niños allí. ¿A usted le parece bien? Sí, hoy día lo conversamos también. Este es un gran desafío, es una estructura de financiamiento muy distinta, porque en general la educación parvularia se financia en forma basal, que es la gran discusión que Chile ha tenido respecto a si funciona o no funciona el voucher. Entonces, cuando se coloca un voucher, pero además se coloca con asistencia, con niños pequeños, la cosa se va complicando. Ahora, hoy día se dijo que era un voucher un poquito más elevado, pero igual es voucher, entonces entra en una dinámica donde Junji tiene un tipo de transferencia, integra otro y entra un voucher. Entonces, bueno, hay que discutirlo, verlo, no conozco el proyecto, por eso no me atrevería a opinar. ¿A usted como política general le parece que es adecuado integrar esta política? Yo lo encuentro complicado. ¿Complicado qué es lo que es? No me queda claro. ¿Bueno o malo? Es complicado porque está colocando otro tipo de financiamiento, que es una estructura hacia el voucher, que es por demanda, que es muy distinta a la que funciona hoy día la educación popular. Pero ¿podría a través del sistema de voucher, por ejemplo, evitar el problema del AJA que denuncia la ministra actual? No. Que es decir, abrir un jardín donde no había necesidades de jardín. No, eso no va a evitar, porque eso es lo que yo un poco también lo conversaba, porque lo que cuando se coloca un voucher, un tipo de subsidio, no se puede decir de que va a mejorar la calidad, que va a mejorar la cobertura. No, pues sí. Pero cobertura puede ser, porque donde haya demanda va a haber un jardín. Pero ¿sabe qué? Tenemos problemas con los terrenos y no tenemos oferta. Entonces van a tener que construir, se va a tener que construir. Yo me voy con el voucher así, ¿a dónde me voy? Si no tengo lugar. Si usted va a tener la demanda, probablemente se va a generar la oferta. Sí, pero es lento todo eso. Bueno. Sí. Bueno, este es el juego así, pero bueno, estos son los espacios que uno quisiera aclararlo. Por eso estamos aquí, damos el espacio. Y yo le agradezco esto porque la verdad es que hay mucha gente comprometida en esto, hay muchos trabajadores que hoy día están construyendo los jardines, están martillando, entonces están diciendo que están paralizados, están detenidos, y eso no es así. Estamos hablando de 46, insisto, son 46 jardines infantiles, que lo lamentamos siempre, pero son 46. María Isabel Díaz, ex subsecretaria de Educación Parvularia del gobierno de Michelle Bachelet, dando su versión respecto de los anuncios de la ministra actual de Educación de concurrir a la Contraloría para ver ciertas irregularidades. No me refiero a irregularidades desde el punto de vista de una denuncia de que haya mal manejo de dinero, sino que no se cumplió con una meta, y ver los detalles de esta política. María Isabel, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Le recordamos la pregunta que nos convoca además al panel de conversación que tendremos muy pronto. ¿Conoces los pilares fundamentales del Tratado de 1904 celebrado entre Chile y Bolivia?
Además que, corroborado por los parlamentos, los congresos de ambos países, entonces, hasta ahora, el 29% dice que conoce, así, pero a carta cabal, este tratado de 1904. El resto, el 71% restante, no conocemos con tanto detalle este tratado que es tan importante, está tan en boga hoy día, y a la vuelta de este corte, con dos expertos, vamos a revisar y vamos a aprender más. Y seguimos transitando en esta, nuestra vía pública. De conversación, este panel histórico le podemos llamar. Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Facultad de Derecho de la USACH. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, por estar aquí. Y también nos acompaña Patricio Gajardo, que es director de estudios de posgrado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de San Sebastián, magíster en estudios internacionales. ¿No es así, Patricio? Así es, Muy Matías. buenas noches ¿Cómo también. estás? Gracias por estar aquí. Placer. Y de alguna manera generar las expectativas de que vamos a entender con perspectiva histórica esto de 1904, que es el punto de partida al cual Chile dice, perdón, que me registren. Nosotros lo cumplimos. ¿Dónde está el problema? Fue ratificado por los congresos en su momento. Pero hay otras cosas que Bolivia ha dicho después. Del 904 a la fecha, bueno, ustedes han conversado, eventualmente ellos sienten que los límites pueden ser más flexibles. En fin, ¿cómo lo ven ustedes, Patricio? A ver, yo creo que lo que tú señalas es correcto. Digamos, Chile plantea que efectivamente el Tratado de 1904 resolvió problemas limítrofes entre ambos países, y eso es así. O sea, fue aprobado por los dos congresos, se llegó a un acuerdo, Bolivia pierde el litoral, justamente el acceso al Pacífico, y con respecto a la discusión en La Haya, Chile tiene razón en que el Tratado de 1904 no se puede tocar, porque incluso el Pacto de Bogotá, que obliga a los países firmantes, entre ellos Bolivia y Chile, a ir a la Corte Internacional de Justicia, establece que no se puede reinterpretar ningún tratado o acuerdo anterior a 1948, en lo cual, por lo tanto, el Tratado de 1904 está excluido. Ahora, interesante, la demanda boliviana en su inicio señala que no está cuestionando el Tratado de 1904, porque si fuera así, la Corte se tendría que haber declarado incompetente, cosa que no hizo. Y se declaró competente, claro. en el 2015 específicamente. Así es, así es. Cristóbal. Claro, eso fue producto de las cuestiones preliminares y ahí quizá la estrategia no fue la mejor, porque a los tribunales no les gusta que les digan que son incompetentes, en definitiva. Así Entonces, efectivamente, la Corte falló de esa forma. Además, porque tomó en consideración, ya previamente había dicho, y esto es bien notable, la Corte dice, nosotros no podemos revisar ese tratado, no podemos entrar a discutir el tema de los límites, en definitiva, el principio de la intangibilidad de los tratados, en definitiva. Pero han habido una serie de otras conversaciones posteriores a 1948 que ustedes han tenido, y en base a eso nosotros vamos a estudiar este caso, ¿ya? Ahí está también la famosa tesis del jefe de la delegación jurídica, digámoslo, boliviana, cuyo nombre se me escapa. ¿Te acuerdas cómo se llama? No. Que tiene esta tesis de los derechos expectativos. El español. El español, claro. Famoso que llora cuando... Claro, y que esos derechos, en definitiva, aquí hay una contravención de un principio clásico del derecho, que la mera expectativa no constituye derecho. Entonces, aquí hay un tema bien notable, y tenemos que tomar en consideración también que la Corte Internacional de La Haya, si bien es una corte internacional, no necesariamente sus fallos están permanentemente ajustados a derecho, siempre son mixtos, mezclando elementos jurídicos del ámbito del derecho internacional, así como también desde el punto de vista de la política. Entonces, también al tener este tribunal un tanto híbrido, podría ser que el fallo también, que vamos a ver el 1 de octubre, sea también de la misma categoría. Hay un tema que es importante. Nosotros hemos dicho mucho que los derechos expectaticios y todas esas cosas son absolutamente erróneas. Pero Expectaticios son las expectativas que se generaron en algún momento Bolivia, por conversaciones que ha tenido Chile en varios momentos de la historia. Exactamente. Porque las dos fuentes del derecho internacional son los tratados y la costumbre. Es un derecho consuetudinario. Fíjate tú que cuando Perú le planteó las demandas a Chile en relación al problema limítrofe, Chile utilizó la contrapropuesta señalando de que habían tratados de pesca, pero que esos tratados de pesca habían generado los límites marítimos entre los dos países. Por lo tanto, estaba usando un reconocimiento por tradición. Por parte del uso. Por el uso. Ninguno de los dos países, o sea, Chile reconocía que en definitiva, como planteaba Perú, no había un tratado de límites marítimos, pero sí habían tratados de pesca que fijaban los límites, como los dos países lo reconocían. Ya. Entonces, ¿qué cosa pasa?
cuando Chile ha intentado en reiteradas oportunidades negociar, entonces Bolivia asume que si ha intentado negociar, Chile está reconociendo de que hay un problema marítimo no resuelto. Ya. ¿Correcto? Sí, se entiende. Entonces, como hay un problema marítimo no resuelto, y incluso en el caso de Charaña, en el caso más conocido en términos de Banzer Pinochet. Banzer Pinochet, hubo un intento de entregar territorio, entregar soberanía con un corredor y pidiendo territorio a cambio. Por lo tanto, estamos reconociendo que el que puede solucionar ese problema de la falta de mar es Chile. Por lo tanto, ahí hay precedentes. Lo que ha tratado de probar Chile es que, y lo que ha tratado, de probar Bolivia, es que estos precedentes han ido generando entonces una tradición. Y al generar una tradición, entonces esas expectativas serían una norma jurídica. Pero además también hay que tomar en consideración algo. La postura boliviana ha sido bastante mañosa, porque, y esto quedó claro, digámoslo, a partir de la defensa que hace Claudio Grossman y también el resto del equipo jurídico chileno, cuando los bolivianos hacen extractos, en definitiva, de una serie de comunicaciones diplomáticas en distintas épocas, y efectivamente presentaron en forma mañosa, digámoslo, sacado de contexto, frases de la documentación que se presentó. Y efectivamente el lado chileno muestra en definitiva el texto completo, digamos, que los bolivianos estaban citando, y que efectivamente pone en el contexto claro de que estas conversaciones nunca tuvieron como norte, digámoslo, establecer la posibilidad de una salida al mar. El tema de Charaña quizás es el más complicado de todo, porque ahí sí hubo ahí sí hay un precedente, pero además ahí, bueno, ahí el tema es bien complejo, porque además esto implicaría haber metido al Perú en esto, producto del Tratado de Límite del año 1929. Entonces, sí, porque no se le puede conceder territorio que había sido peruano. Que había sido peruano. Porque el borde norte, claro, algunos se lo habrán olvidado porque fuimos al colegio hace mucho tiempo, el borde norte de Chile no era boliviano, era peruano. Peruano, exactamente. Entonces, mira, hace 10, 15 años atrás, incluso, me acuerdo de haberlo visto en la prensa en algún momento, esa postura no provocaba tanta reacción, es decir, podría haber sido una opción, pero hoy día es imposible. Es imposible llegar a un acuerdo desde esa perspectiva. Y más encima, los peruanos, en parte del tratado, o sea, la ida de ellos ¿cómo se llama? A la Corte Internacional también tenía como fin tratar de impedir que se le pudiera dar también una salida al mar a Bolivia desde esa perspectiva. La Cancillería peruana incluso se refiere al charañazo, sí, refiriéndose justamente a esta propuesta, porque es una forma despectiva de definir que eso no lo vamos a permitir nunca más. Es decir, evitar, y yo comparto absolutamente lo que dice Cristóbal, la propuesta de la construcción de la demanda jurídica peruana en relación a los límites marítimos. Uno de los objetivos era claramente impedir que hubiera en el futuro un nuevo intento de un charañazo. Una cesión de territorio. Pero en ese lugar en específico, que llevara a Perú a terminar con sus límites con Chile, porque eso es lo que pretendía Pinochet en ese momento. Se dice que Pinochet tenía como estrategia era darle un corredor a Bolivia por el extremo norte, con lo cual quedábamos sin frontera Chile-Perú. Exactamente. Y Perú quería mantener esta frontera. Acuérdate que estábamos ahí prontos al centenario de la Guerra del Pacífico, y sumémosle la crisis con Argentina del año 78. Estábamos en un contexto muy complejo. Entonces, esto fue el año 75, sí, Charaña. Claro, y entre el año 73 y el 75 estuvimos a punto de irnos a la guerra con el Perú también. Eso es algo que está documentado. De hecho, nosotros no fuimos a la guerra porque movimos las tropas, porque los norteamericanos nos entregaron la información a través de los satélites. ¿Y eso tenía que ver con lo que después se discutió en La Haya, el límite marítimo que no estaba definido, o el límite terrestre que Perú quería cambiarlo? No, es el límite marítimo, la discusión en La Haya, digámoslo. No, me refiero a esta cuasi guerra a la cual se estuvo mencionando. No, esto tiene que ver, esto es una guerra de agresión del gobierno de Velasco Alvarado, digámoslo, contra el gobierno. No por los límites en particular. No, era, bueno, piensa tú que en grupos más ultranacionalistas en el Perú, a Arica, Parinacota y a Tarapacá todavía se le llaman las provincias cautivas. Entonces, ahí, y el gobierno del Velasco Alvarado era un gobierno nacionalista de izquierda. Entonces, al final había toda una retórica antiimperialista donde Chile era el imperio y donde era el enemigo.
¿ya? Bueno, pero en realidad aquí nos estamos desviando un poco, estamos hablando de Perú y en realidad el tema hoy día es Bolivia. Entonces, pero es parte de una especie de nudo gordiano del... El origen fue un conflicto bélico entre los tres Sí, claro. países. El origen, conocer. yo tengo cierta Discrepancia. discrepancia. Yo creo que el origen no es el conflicto, que eso es lo que presenta Bolivia. El conflicto generó un determinado resultado que yo creo que está resuelto con el Tratado de 1904. Y de ahí se genera un nuevo escenario en la cual el tema de la demanda marítima se constitucionaliza como una obligación para los presidentes desde la reforma constitucional claro, la del última año 2009. Sí. Entonces, lo que tenemos que asumir los chilenos es que acá hay un problema nuevo que surge a partir de una demanda, pero es un problema, es una realidad, que no tiene que ver necesariamente con lo que fue la Guerra del Pacífico, porque ese tema está resuelto y los mismos bolivianos lo han reconocido en esta demanda, que lo plantean claramente, que ellos no están cuestionando el Tratado de 1904. Por lo tanto, nosotros los chilenos no nos corresponde tampoco empezar nosotros a cuestionar el Tratado de 1904, sino que afirmar eso. Ahora, eso no significa que no exista un problema y que ese problema, de alguna manera, tenemos un vecino, no nos podemos cambiar de barrio y por lo tanto tenemos que buscar alguna solución primero, de largo plazo, pero frente a una nueva realidad. Y el día lunes lo que va a pasar es que se va a crear un nuevo escenario, independientemente de lo que resulte. ¿No se termina este partido? No, para nada. Se crea un nuevo escenario. Mira, vamos a ver cómo es la ¿Qué sentencia. escenario ves tú? Yo quiero agregar algo más también respecto al tema constitucional que tú bien señalabas. Hay un artículo de la Constitución boliviana que no se ha aplicado, de hecho, pero dice que todos aquellos artículos que vayan contra el interés, tratados internacionales, que vayan contra los intereses nacionales de Bolivia deben ser denunciados. Es decir, denunciar un tratado significa simplemente decir, el tratado ya no vale, digámoslo, nosotros ya no lo vamos a... En ese caso sería el del 1904. Y precisamente podría interpretarse que el tratado de 1904... Pero eso contraviene la opinión jurídica que ha dado Bolivia en la Corte con su Constitución. Entonces, eso es una espada de Damocles que está permanentemente pendiente sobre nuestras cabezas, más allá de lo que señala también la Constitución boliviana de esta misión patriótica y nacional de recuperar el mar para Bolivia. Entonces, también hay que tomar en consideración eso, y esto es un tema bastante complejo. Y además también, y eso es algo que la Corte va a tener que tomar en consideración, el problema es que si bien la Corte señala que no puede modificar los límites marítimo, si acoge la tesis de los derechos expectaticios, eventualmente va a estar debilitando el principio de intangibilidad de los tratados. Otros países se van a envalentonar que estén en una situación relativamente similar a la que se encuentra Bolivia, en tratar de revisar los límites, en tratar de generar, en definitiva, en distintos ámbitos. No necesariamente estoy pensando en los limítrofes, sino que estoy pensando también en materia económica y en una serie de otras materias, precisamente el hecho de que el día de mañana se pueda ir a la Corte Internacional para modificar alguna materia a través de estas negociaciones de buena fe. En 2015, cuando Chile fue con las objeciones preliminares a tratar de pedirle a la Corte que se declarara incompetente en esto, así es. Y Chile perdió esa posibilidad, ¿no es cierto? Y perdió por lejos. Sí. Sin embargo, en esa ocasión, la Corte dice que en la eventualidad de que le inste a las partes a sentarse a conversar prontamente, de buena fe, puede meter ahí una situación compleja que diga... A ver, y dice también que es sin resultado conocido. Lo dice, ¿eh? Sin resultado conocido, es decir, siéntense ustedes dos a conversar y ustedes pónganse de acuerdo. Yo no tengo por qué obligarlos a que se den la mano, pero puede decir que nos sentemos a conversar de buena fe y agregar algo que podría ser un problema, una salida soberana. ¿Pedirlo, que lo intentemos? El juez japonés, en los alegatos, le pregunta a la delegación boliviana qué entienden por soberanía. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Le preguntan, Claro. ¿qué entienden por soberanía? Y ahí, nuevamente, otro flip-flop, digamos, lo de la defensa boliviana, que señala que, bueno, nosotros entendemos soberanía desde una salida soberana al mar hasta cierto acuerdo especial
indeterminado, innominado que podría existir acá. Salió jugando. Claro, y salió jugando, digámoslo, entregando un concepto curioso y extremadamente amplio y abierto desde la perspectiva de lo que es la soberanía. Entonces, ahí tenemos un tema. Si aparece la palabra soberanía en el fallo del lunes, ¿ustedes no estiman que es particularmente grave o complicado? No, es particularmente Sí, grave. claro que no, sí. gravísimo. No estoy diciendo Porque que... ahí se van a agarrar para decir, bueno, entonces denos una salida. No, al mar. es gravísimo. Es decir, yo creo que lo que uno podría esperar en términos por la tradición de la Corte, que tiende a hacer intenta darle el gusto a los dos lados, y acá el problema es que nosotros partimos diciendo que no hay nada que discutir ni nada que conversar porque todo está resuelto con el Tratado de 1904. Por lo tanto, cualquier actitud distinta es un problema que hay que analizarlo con bastante finura. Pero si dice incluso de buena fe, negocian de buena fe, de alguna manera te está señalando la Corte que las anteriores negociaciones no han sido de buena fe. Por lo tanto, estas deberían cumplir ciertos requisitos que sí, Matías, por una razón muy simple. Sí, porque son evaluaciones de carácter jurídico que generan precedentes. O sea, si está estableciendo que efectivamente los dos países ahora tienen que negociar como sentencia a partir de la demanda boliviana, que lo tienen que hacer de buena fe, está suponiendo de que anteriormente esa buena fe o por lo menos no está clara o la Corte no la considera... Mejor en términos jurídicos, pero con lógica básica no necesariamente... Pero en términos jurídicos, claro que lo estaría diciendo. no, Y ahí partiría de ese concepto de que Chile no ha negociado con buena fe, que se pudiera establecer algún tipo de plazo, por ejemplo, para ver el resultado de que esa negociación prospera. Ahora, eso no significa que diga que necesariamente tiene que dar una solución soberana, de entrega soberana, porque la soberanía es bien clara, digamos. La soberanía es básicamente que una autoridad tiene un control en la cual no existe ninguna autoridad por encima de ella en un determinado territorio. Eso es la soberana. Pero además también aquí hay que agregar otra cosa, y es el término que tú bien señalabas, el tema de la buena fe. La buena fe implica entonces que ambas partes se están sentando con la intención de llegar a un acuerdo. Es esa la concepción. Claro, no es engaño. Al menos eso es lo que han dicho los bolivianos. Y el tema es que efectivamente, y como tú bien señalabas, hay que llegar a un acuerdo en definitiva o establecer las reglas para llegar a ese acuerdo. Puede ser un plazo, la forma en que se van a hacer las negociaciones y eso eventualmente lo va a tener que dictaminar la Corte. En estos momentos, mira, el mejor escenario, que es el ideal y el que todos soñamos que sea así, es que la Corte haga un fallo ajustado efectivamente y exclusivamente a derecho y que diga que no existe una obligación de Chile de sentarse a negociar. Pero, y aquí... Ustedes, respecto de ese punto, para terminar, ¿están optimistas o no tanto? Yo no estoy optimista ni pesimista en el sentido estricto, pero no estoy optimista así como, uy, vamos a ganar y esto va a estar claro, porque yo creo que el fallo no va a ser diáfano, no va a ser extremadamente claro. Que algo va a quedar amarrado en obligación para Chile. En estos momentos tenemos un presidente de Bolivia que está en campaña y que ha hecho 1000 artimañas precisamente para presentarse una tercera reelección, ¿no? Entonces, el gobierno boliviano va a decir que ganó. Y nosotros quizá también vamos a decir lo mismo, pero al final Bolivia es la que tiene una campaña comunicacional ya armada y nosotros no. Ese es el problema. ¿Tú, Patricio, estás optimista respecto de que no nos obliguen? Trato de ser realista. Yo creo que en el momento que se declaró competente, claramente no va a pronunciarse y decir nosotros no tenemos nada que decir en relación a nada negociar. Ya si se declaró competente, obviamente que tiene que decir negocien. Esa por lo menos va a tener que ser la apuesta. Y concluyendo, aparte de negocien, a diferencia de Cristóbal, yo pienso que sí Bolivia va a interpretar como un triunfo y se ha manejado comunicacionalmente mucho mejor que nosotros, pero por lejos. Y yo creo que también tenemos que reconocer nuestras fallas en ese sentido. Hemos manejado el tema de una forma exclusivamente jurídica, no hemos olvidado de lo comunicacional, en la cual Bolivia ha sido extraordinariamente competente y el propio Morales lo miraba por encima del hombro, sin darnos cuenta de lo inteligente y políticamente hábil que es. Cristóbal García Huidobro, Patricio Gajardo, les quiero agradecer por esta noche ilustrarnos sobre los matices históricos y también de futuro sobre una decisión que el lunes a las 10 de la mañana la comenzaremos a saber. Me imagino que la lectura durará un buen rato. Un buen rato. Sí, la puede ver usted a través de Televisión Nacional y todas sus plataformas sin perderse detalles. Muchachos, muchas gracias por estar aquí esta noche. No, muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública.
En nuestra pantalla revisamos el resultado de esta pregunta que les planteamos al inicio del programa. Si nos dejan, Con Luis Mí de fondo, ¿qué tal? ¿Conocen los pilares fundamentales del Tratado de 1904 que tanto se discute por estos días entre Chile y Bolivia? El 29% reconoce conocer estos pilares fundamentales. El 71% restante todavía nos falta conocer más detalles para entender más en el contexto de lo que va a ocurrir el lunes, para entender mejor y más profundamente ese fallo. Si me dejas... Ya, en nuestro portal de noticias... Se tiene la tercera de hoy para estar en la próxima edición del Festival de Viña del Mar, que transmite TVN en conjunto con Canal 13. Iniciativa motivada en parte por este renacer que vive el cantante mexicano gracias a la serie biográfica de Netflix. Por ahora, solo faltarían detalles contractuales para tener por sexta vez en Viña del Mar a Luis Miguel, luego de su última presentación que fue en 2012. Con la música de Luis Miguel y Si nos dejan, despedimos vía pública. Muy buenas noches y gracias por venir. podemos ser felices todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan,